podrán ver en el título de hoy les voy a contar mi story time y pues sí, como podrán ver en el título, sí es cierto, una experiencia que a mí me pasó en lo personal, entonces es algo verídico. Eso me pasó cuando yo era niña, yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, entonces es una experiencia pues muy fea, ¿no? Que quieras o no te marca en tu vida, pero pues aquí vamos a contárselos. Yo estuve un tiempo, cuando yo era pequeña, me estuve moviendo mucho, mis padres conmigo se estuvieron mudando mucho de ciudades, entonces yo cuando estaba en el kinder y parte de la primaria, que vino siendo primer año, hasta mediados de segundo, nosotros vivimos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces se dan de cuenta que ahí nunca empezó el problema. El problema fue cuando nosotros nos regresamos, porque nosotros somos originarios de Veracruz. Entonces hagan de cuenta que cuando yo estaba en segundo año, yo tenía una maestra. Esa maestra siempre le decía a mi mamá que yo tenía problemas, que yo no, a mí me hacía falta mucho la retentiva. Entonces yo siempre le decía a esa maestra a mi mamá que pues yo no entendía bien y me enseñaba las clases, pero pues por más que ella me enseñara, yo nunca entendía nada. Entonces eso fue algo como que fue afectando mucho a la larga, porque de ahí empezaron los problemas. Nunca entendí por qué decían eso los maestros. O sea, yo hasta ahorita donde llego a mi conclusión es porque yo sinceramente nunca pensé que fuera una persona que me costara entender, pero tampoco que fuera tan inteligente, ¿verdad? Pero bueno, yo me acuerdo que esa maestra tenía una sobrina en nuestro salón, entonces qué casualidad que su sobrina siempre era la de buenas calificaciones, ¿no? O sea, era algo extraño. Pero bueno, en fin. Luego de ahí fue que yo entré a tercero de primaria. Entonces ahí fue donde empezó el problema, porque a mí me tocó un maestro, el maestro era varón. Siempre mi mamá le preguntaba cómo iba en la escuela, entonces él siempre le decía que bien. Pero cuando mi mamá le entregaba las calificaciones, a mi mamá siempre salía con 6, salía con 7. Entonces mi mamá siempre decía, bueno, pero ¿por qué el maestro me está diciendo que Estefanía va bien y a la mera hora va mal? Claro, cuando nosotros nos venimos de Nuevo Laredo, yo nunca tuve malas calificaciones, o sea, tuve 8 y tanto, o sea, no estaba tan mal. Pero cuando yo entré a esa escuela, yo empecé a salir con malas calificaciones, empecé a salir con 6 y 7. Entonces, quiera o no, ya estaba al borde de reprobar, ahora sí que un grado, casi que así. Bueno, en fin. Entonces ese maestro siempre le decía así a mi mamá. Bueno, entonces de ahí mi mamá se empezó a sacar de 6, pero porque el maestro me dice que está bien Estefanía, pero pues en realidad está mal, ¿no? Y luego de ahí hagan de cuenta que mi mamá dijo, bueno, pues ya. Sino que un día de esos, ahí fue donde se tornó gris el asunto. Porque hagan de cuenta que yo me acuerdo esa vez que me ocurrió ese dilema, ese problema. Yo estaba en mi asiento, entonces hagan de cuenta que yo iba a entregar mi tarea, pero el maestro estaba muy enojado porque había unos niños de mi misma edad del salón que andaban corriendo, estaban jugando ahí. Entonces él les empezó a decir, cálmense, pero pues ellos no hacían caso, ¿verdad? Entonces en una de esas se paró bien enojada y se paró con una regla. La regla era de madera, entonces él agarró y dijo, tense quietos y cosas así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me paré de mi pupitre, y llevaba mi tarea porque yo quería que ella me la revisara. Entonces al momento que yo me paré, él agarró, de enojo y me pegó a mí. Y al momento que me pegó aquí en el brazo con su regla. Y cuando me pegó en el brazo, la regla tenía silicón caliente, y él con su soncea, no sé cómo se le podría decir este asunto, no se percató, si se percató, lo hizo con intención o no, no lo sé. Hagan de cuenta que cuando él me vio yo estaba llorando, y yo estaba llorando porque hagan de cuenta que aquí en mi brazo había caído una bola, pero sí, una bola grande,
de silicón caliente y tenía el silicón caliente todavía en mi mano y se estaba hirviendo. Y mira, incluso tengo aquí la marca, ya no se logra ver bien porque pues ya tiene años, ya tiene ya 13 años, pero pues solamente me quedó la marquita. No sé si lo logran ver ahí, esta marquita de aquí. Entonces el maestro desesperado agarró y así, al pendejo me agarró y paz, me lo quitó. Y yo ese día me fui llorando a mi casa. Y cuando llegué a la casa yo le dije a mi mamá lo que me había hecho el maestro. Le dije que me había quemado mi bracito con silicón caliente. Y mi mamá pues era una persona demasiado tranquila, diría yo. Muy, muy tranquila mi mamá. Entonces, pues mi mamá no es el que se va a poner a pelear, ¿verdad? El que estaba bien enojado pues era mi papá. Pero pues mi mamá trató de tranquilizarlo. Entonces mi mamá fue a la escuela y fue a hablar con el maestro. El maestro estaba bien nervioso cuando mi mamá llegó. Y él le dijo, o sea, una mentira tan grande a mi mamá, tan grande. Le dijo a mi mamá que yo estaba parada, que yo no le hacía caso, que no me había sentado. Y que por esas cuestiones él agarró y me pegó. Pero que no se había percatado que tenía la regla el silicón caliente. Y dirán, bueno, tu mamá no dijo nada. Bueno, y es otra historia que les voy a contar. Mi mamá era del tipo de madre, de persona que le decía a los maestros, si se porta mal, péguelo. Entonces, yo un consejo que le doy a los padres, nunca, pero nunca, le digan a un maestro que les pegue a sus hijos si se portan mal. O sea, ustedes son los padres, no tiene que venir otra persona y pegarle a sus hijos, porque mire, sinceramente, ustedes no saben cómo los van a tratar. Hay maestros tanto buenos como maestros malos. Hay maestros que les dicen, no, ¿cómo cree que le voy a pegar a su hijo? Pero hay maestros que así dicen y lo que hacen es otra cosa. Entonces esa fue una experiencia que me pasó a mí. Entonces ese maestro se me pegó, o sea, literal me pegó. ¿Pero por qué? Porque él ya tenía la autorización de mi madre. Pero aún así yo no estaba haciendo nada. O sea, yo estaba parándome de mi pupitre porque le iba a entregar mi tarea. Pero él no le dijo eso a mi mamá. Entonces a mí siempre mi mamá, por parte de mi familia, me acostumbraron que siempre tenía que estar pues callada y era muy indefensa. Entonces yo tenía muy, muy baja mi autoestima cuando era una niña. Entonces hagan de cuenta que, bueno, mi mamá se lo creyó. Mi papá sí estaba enojado, pero pues él ya no dijo nada. Pero en sí, mi mamá no hizo ya nada con el maestro. Pero ya de ahí el maestro se dejó de estar metiendo conmigo. ¿Por qué? Porque pues sinceramente sí estaba algo nervioso. Estaba nervioso el maestro, pero pues por lo mismo que había hecho. Entonces ya de ahí no se metía conmigo ni nada. Incluso un día llegó, según él, y me enseñó su brazo y me dijo, mira, 17 me quemé esta semana. Y según él se quemó el brazo. Pero yo digo que esas eran cosas que eran mentiritas ahí. Pero como era una niña era muy fácil de como que envolverme en su mentira. Pero pues yo estaba enojada porque yo sinceramente, yo sí sabía lo que había ocurrido. Entonces mi mamá, pues hasta ahí quedó el tema, pero pues sí, ese maestro agarró y me quemó mi brazo. O sea, una experiencia muy fea. Pero pues en sí, esto no nada más va ahí. Siempre sufrí de bullying en la primaria. No fue el bullying de físico ni ese tipo de problemas el que yo tuve. Yo tuve más que nada problemas porque decían que yo era tonta, que yo no era una burra, cosas así, ¿no? Entonces siempre me tenían que a mí me hacía falta la retentiva, que siempre yo era la del problema. Entonces todo eso siempre se fue generando. Y dirán, bueno, pero ¿por qué si tenías un maestro diferente cada año, no? Bueno, hagan de cuenta que ellos en su sistema, cada vez que les tocaba un nuevo grupo, ellos hablaban con el maestro que anteriormente ya les había tocado. Y le decían, no, pues cómo es fulanito, merenganito y chalala, chalala, ¿no? Entonces ellos le daban una idea de más o menos cómo éramos nosotros en nuestro estudio. Y de ahí ellos se tomaban. Entonces, como le digo, esa niña que era sobrina de la maestra, todos los años siempre salió con buenas calificaciones, con buenas calificaciones y con buenas calificaciones. Y era ¿por qué? Porque sinceramente allá los maestros eran colegas, o sea, no iban a quedar mal ante su amiga. Entonces por eso lo hacían y ellos seguían pasando esa niña con buenas calificaciones. De ahí mi martirio no terminó, o sea, mi martirio siguió
quinto y sexto año, porque me tocó otro maestro que le dijo a mi mamá que a mí me hacía falta la retentiva y ahí siguió el problema. Un infierno por completo la primaria, se los juro, porque cuando yo entré en quinto, el maestro le dijo a mi mamá que yo tenía muchos problemas de retentiva, entonces él sugirió que yo necesitaba ir a clases de regularización. Entonces yo iba en la escuela de lunes a viernes, de día y de tarde, y yo iba en la mañana, entraba a las 8 y salía a las 2:30, y de ahí yo tenía que ir a la escuela a la 1:30 y salía a las 6 de la tarde. Entonces ya se estaba haciendo pesado, muy muy pesado para mí. Pero ahí no termina la cosa, porque hagan de cuenta que ese maestro me castigaba y no me dejaba salir al receso. Entonces yo, siendo una niña, me mal comía, por así decirlo, porque me la llevaba directa desde las 8 de la mañana que yo me levantaba y me iba a la escuela. O sea, me levantaba antes, ¿no? Pero pues no todas las personas en las mañanas pues desayunan, ¿verdad? Lo máximo que uno come, pues un cafecito con un pancito, algo leve, ¿no? Pero pues yo me la llevaba de corrida, desde 8 hasta las 12:30. No comía, no salía a receso ni nada. Entonces se dan de cuenta que mi estómago literal estaba vacío. Y ya llegaba a mi casa y ya comía a la 1. O sea, me estaba mal comiendo, por así decirlo. Luego de ahí me tenían que alistar porque a la 1:30 tenía que volver a regresar a la escuela y salía hasta las 6. Igual no salía a receso, no salía nada. Entonces hagan de cuenta que yo nada más lo que cenaba, horas que desayunaba en la mañana y la comida de la 1. Hasta ahí, hasta que llegaba en la noche a mi casa. Estaba muy mal mi sistema alimenticio. Entonces eso me pasó por 2 largos años con ese maestro. Y con ese maestro siempre fue lo mismo, que a mí me hacía falta la retentiva. Que yo no tenía retentiva, que yo no entendía las cosas, que yo no sabía nada, que no sé qué tanto. Bueno, pasaron esos 2 años de infierno, se los juro, de infierno. Toda mi primaria para mí ha sido una mala experiencia, muy mala experiencia. Por eso yo, o sea, más que nada yo les doy un consejo a los padres que tienen hijos pequeños en la primaria. No le digan a un maestro, si se porta mal mi hijo, péguele. No, nunca deben hacer eso. Ustedes tienen que ver cómo están sus hijos, si están bien, si están mal. Ustedes por mismos tienen que checarlo. O sea, no estoy diciendo que todos los maestros son malos, no. Pero sinceramente hay unos que no son nada buenos. O sea, y en esta vida no hay que confiarse en dejar y dar a sus hijos de esa manera. Siempre uno tiene que estar al pendiente de ellos. Yo esto lo tengo en mi experiencia, porque yo me acuerdo, yo era una niña y yo me acuerdo de todas esas cosas que a mí me pasaron. Quieras o no, son cosas que te marcan en la vida. Y por eso yo les doy un consejo, que cuiden a sus hijos, que no los dejen, no los dejen a la deriva. Siempre estén con ellos en su escuela, en todo lo que a ellos les haga falta. Siempre estén al pendiente de ellos. Nunca se los dejen al pendiente a los maestros, nunca. Entonces, hagan de cuenta que eso ocurrió. Y pues mi mamá se asombraba mucho porque allá en Nuevo Laredo nunca le dijeron a mi mamá que yo tenía problemas de retentiva ni nada de eso. Incluso yo aprendí a leer en primer año. Yo empezaba ya a escribir mi nombre, cosas básicas, mi nombre, mis apellidos, nombre de mis padres. Entonces son todavía cosas que yo recuerdo. La cosa está en que cambió, toda mi vida cambió por completo, dio un giro de 360 grados. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, ahí mi mamá se dio cuenta verdaderamente que yo no era el problema, porque en la secundaria teníamos un sistema de que nos daban un maestro por cada materia. Entonces, yo llevaba 9 materias, entonces llevaba 9 maestros diferentes. Y cuando mi mamá recibió mis primeras calificaciones de mi primer semestre, se fue para atrás, porque yo salí con una puntuación de 9.3 y mi mamá se sacó de hacer y dijo, ¿pero qué? Si Estefanía siempre decían que no tenía buena retentiva, si Estefanía esto, si Estefanía aquello.
Y mi mamá se sacó de 6, sinceramente se sacó muy, muy de 6 mi mamá. Y así fue, año tras año en la secundaria. Nunca mi mamá recibió una queja de que yo nunca entendía nada, o sea, siempre salí bien en mis calificaciones. Nunca saqué, o sea, un máximo de, un 10, pero tampoco bajaba del 8. Entonces, eso fue algo que mi mamá se asombró y luego pues mi mamá pues sinceramente me pidió perdón por todas las cosas que me pasaron en la primaria, por no estar un poco al pendiente de mí. Pero pues son a veces experiencias que nos llevamos y eso me sucedió a mí. Hagan de cuenta que saliendo de la secundaria yo entré a la prepa y igual lo mismo, salí muy muy bien en mi prepa, con muy buenas calificaciones. Entonces yo no era la del problema, nunca fui yo la de que no tuviera retentiva ni nada de eso. Simplemente que pues no sé, sinceramente nunca he llegado a una conclusión por qué me sucedió todo eso, más que nada con los maestros. Entonces siempre me pasaban cosas feas, o sea, en la primaria pues, y eso mismo me generó como problemas a mí, tanto de comunicación. Entonces yo tenía mucho miedo a cualquier cosa, a hacer una pregunta o contestar alguna pregunta, porque con ese maestro, o sea, fueron 3, y esos 3 maestros, o sea, la neta se pasaban mucho de lanza conmigo, porque pues Pedro, hagan de cuenta, ay, perdón, ya dije el nombre, ese maestro, yo cuando le entregaba mis tareas se enojaba, y un día me acuerdo que esta tarea no era así, y agarró mi libreta y literal arrancó la hoja de mi libreta y lo hizo bola y paz, me la aventó encima. Entonces esas son groserías que no se les deben hacer a los niños, para nada. Y la otra maestra, pues una vez me acuerdo, pues sí estuve mal yo, no les voy a negar, estuve mal yo, pero pues igual dígame si esa era la reacción. O sea, yo me acuerdo que un compañerito no entendía bien su trabajo, entonces pues yo era muy inocente, entonces agarré y pues le di la copia de mi tarea, pero le empecé a dictar y él la empezó a escribir, y luego una niña se dio cuenta y me acusó con la maestra. Entonces la maestra agarró y me habló y me dijo, ven para acá, Estefanía. Y yo pues no sabía sinceramente que ella se había dado cuenta que le habían ido y le habían dicho. Y me preguntó, ¿le diste copia a fulanito? Y yo con cara de, sí, maestra, porque pues igual a mí nunca me enseñaron a mentir de pequeña, ¿no? Sí, maestra. Y me dijo, ok, ven para acá. Y me agarró así con un puño y me pegó aquí, en la cara. Ay, no, ese día estaba llore. Y siempre eran maltratos con esos maestros. Luego un día me pegó en mis manitas, me acuerdo. Me pegó con un borrador. Antes los borradores eran de madera. No sé si se acuerdan ustedes. Un día agarró y no me acuerdo, sinceramente hay cuestiones que no me acuerdo todavía. Pero esa vez me acuerdo que me dijo, que pusiera mis manos en el pupitre y me había portado mal o no sé. No lo creo porque sinceramente yo era muy tranquila de niña. Entonces agarró y literal me pegó con ese borrador en las manos. Y pues el otro maestro fue el que me quemó. Y el otro maestro en sí. Pero el chiste que fueron esos 3 benditos maestros los que me hicieron la vida de infierno en la primaria. Y pues ahorita pues ya da igual, ¿no? Yo estoy grande, pero pues salí con un promedio, o sea, muy muy bajo en la primaria, como que si yo me hiciera falta mucha retentiva. Y en la prepa, en la secu, todo bien. Ahorita pues actualmente estoy estudiando la uni y pues igual no he salido con mal promedio. Entonces yo les doy un consejo a los padres: estén al pendiente de sus hijos, no se los dejen a los maestros, no les digan, si se porta mal, pégale. No, nunca hagan eso, nunca de los nunca. Bueno, y este es mi consejo, esta es mi historia que yo les quería contar. Y pues si quieren una segunda parte, porque igual esto va a lo largo, o sea, son más cosas. Por ejemplo, cómo me afectó a mí todo eso que me ocurrió en parte de mi secundaria, esa es otra historia. Pero pues si quieren saber, o sea, quieren saber qué si yo de eso, o sea, qué me pasó, les voy a hacer una segunda parte, pero pues ahí me los dejan en los comentarios y pues si no, pues ya ni modo. Y pues si quieren saber igual qué maestro es, su nombre y todo,
Esperamos que no me censuren. Se los diré. Y si se preguntarán, bueno, ¿vive ese maestro? Pues sí, sí vive. Actualmente creo que todavía sigue siendo maestro. A lo mejor ya se va a jubilar o algo así. Y el otro maestro, pues, igual, sigue dando clases. Y pues si quieren se los cuento en la segunda parte, ¿sale? Bueno, nos vemos. Bye.